hemos podido comprobar que realmente existe documentación sobre el tema de tu novela. Sí, hay unas cartas que están en la Biblioteca del Congreso de los Diputados, que están bajo acceso restringido, que son cartas que enviaron los auténticos protagonistas de esta historia pidiendo ayuda a sus familiares y que luego se hicieron constar en una denuncia que se presentó ante el Congreso de los Diputados. Y después en el Archivo de Inmigración Galega, desde marzo de este año, hay una serie de documentación que ha venido donada por un hispanista desde Cuba, donde también se demuestra no solamente que había una lista de personas que estuvieron trabajando en los campos en Cuba y que fueron esclavizados, sino también que Urbano Feijóo de Sotomayor, el responsable de esta situación, era perfectamente conocedor de lo que estaba pasando. Porque hablamos de una historia real que tú has ficcionado, sorprendente, alucinante, pero de la que poco se sabe. Se sabe muy poco y, de hecho, a mí lo que más me sorprendió fue darme cuenta de que esta historia no estaba realmente escondida, pero que al mismo tiempo era completamente desconocida. Claro. Y entonces lo que me obsesionó de ella era cómo podía ser que un hecho tan tremendo que sucedió hace un siglo y medio y que afectó a 1.700 familias en un entorno rural como es Galicia, no haya pasado a nuestra memoria popular. Para mí resultaba realmente desconcertante. Resúmenos la historia. ¿Qué pasó con esos jóvenes? Pues bueno, lo que pasó fue que esos jóvenes fueron reclutados para ir en una empresa que se llamaba Compañía Patriótico Mercantil, que iba a Cuba a trabajar el azúcar. Se pretendía que ellos fuesen como trabajadores libres, esa era la idea, iban a sustituir a los esclavos y bueno, iban a contribuir a que la población en Cuba se volviese más blanca. Querían una colonización blanca porque tenían miedo de que hubiese una rebelión, como había habido en Haití unos años antes. Lo que pasó es que estas personas llegaron allí y se encontraron que fueron esclavos, que se encontraron con unas infraestructuras que estaban preparadas para esclavos y ellos simplemente las sustituyeron con las mismas condiciones, con unos salarios ridículos y bueno, muchos de ellos murieron y estuvieron sometidos a condiciones terroríficas. Echan a andar. Pasan por delante del lavadero y las mujeres los miran de lado, santiguándose con el gesto, sin tocarse del todo para no mojarse. Ahí van, coitados. Ahí van ellos. Déjalos ir en paz. Señor, cuídalos, Señor. Que nada malo les pase. Señor, no los dejes enfermar. Señor, que curen el hambre de su madre. Señor, que lleguen sanos y salvos. Señor, nuestro Señor. Amén. Me estaba imaginando a los jóvenes saliendo de aldeas y pueblos como este de Betanzos, camino de A Coruña para embarcarse, y no dejaba de pensar que de alguna manera esos jóvenes representan la figura del emigrante, ese emigrante que todavía han pasado los siglos, han pasado los años y siguen existiendo. Desde luego, o sea, en todas partes van a existir países desgraciados que estén en una situación de precariedad como estaba Galicia en aquel momento y jóvenes que sueñen con un mundo mejor, que intenten cruzar y llegar a algún lugar donde hay un futuro que les espera, pues seguramente mucho más brillante que el que les esperaba en su lugar de origen. Y desgraciadamente también habrá muchos que se van a encontrar con gente sin escrúpulos que va a intentar aprovecharse de ellos. Orestes, Rañeta, Manuel son algunos de esos jóvenes, representan a ese grupo que viaja hacia Cuba y en el otro lado tenemos a Urbano Feijóo de Sotomayor. Haznos un retrato robot, ¿quién fue? Pues Urbano Feijóo de Sotomayor fue un diputado por Ourense, era un señor que venía de un pueblo de Ourense que es Viana do Bolo. Era diputado, era empresario, estuvo afincado en Cuba y bueno, fue el que tuvo la idea de promover esta compañía patriótico-mercantil, aprovechando pues, que en Cuba era necesaria una colonización blanca y además era necesaria también que alguien trabajase el azúcar porque el azúcar era una fuente de ingresos importantísima en aquel momento. Azucre no es una novela histórica al uso, casi diría que importan más los personajes que no los datos históricos, por importantes que sean también, claro. Claro, Azucre es una novela que tuvo una investigación previa, una documentación previa muy rigurosa como una novela histórica, digamos, al uso, pero que cuando yo me la planteé para escribirla, yo lo que me interesaba era recrear
cómo sería ese relato popular si hubiese llegado hasta nosotros. Esa era realmente mi búsqueda. Lo que yo no entendía era justamente cómo esta historia nos había contado durante generaciones, entonces traté de imaginarme cuáles serían los momentos álgidos de esta historia, qué sería la historia que, pues eso, un padre contaría a sus hijos contándole lo que le había pasado a su antepasado. Y este es el producto final, justamente una historia que está mucho más centrada en los personajes, en la humanidad, en la experiencia humana de sentirse pues, atrapado en un lugar lleno de peligros, no solamente porque hay una empresa fraudulenta, sino porque además estas personas salen de una aldea, que es su único mundo conocido, claro, y llevan a Cuba, que es como llegar a otro planeta. Esos jóvenes viajan con sus sueños, con sus miedos, con sus frustraciones, viajan con la ayuda de Dios, pero también viajan, y eso me ha gustado especialmente también de la novela, con sus tradiciones y con esas supersticiones tan típicas de la cultura popular. Claro, es que un relato popular tiene que ir, entre comillas, contaminado con las creencias populares. Entonces era la parte, yo creo que más literaria y para mí más amena y más divertida. Bien, me lo he pasado muy bien. Creo que era Orestes el que lleva tierra que le da la madre con un ajo macho, o lo que cuentas del barco, de que no cortaban el pelo porque eso podía parar los vientos. Creo que también. Bueno, es que también Galicia tiene un gran universo de creencias populares, pero es que el mar es un universo inabarcable, es maravilloso, está lleno de supersticiones. Los jóvenes protagonistas de tu novela salieron en el Villa de Nada, en el barco, saldrían por aquí, rumbo hacia Cuba. No sé si está documentado o es pura ficción, Viviana, pero aquel viaje, tal como tú lo narras en la novela, tuvo que ser un auténtico infierno. Aquel viaje efectivamente tuvo que ser un infierno. No está documentado cómo fue concretamente el viaje de ellos, lo que pasa es que bueno, yo me documenté con cómo eran los viajes en aquella época, especialmente los viajes de la Armada, que son los que están más documentados, pues con leyes, con reglamentos sobre cómo funcionaba la vida a bordo. Y en el caso de ellos, si ya para los marinos y para los soldados que iban en los barcos la vida era muy complicada, cuando aún encima tú eras mercancía, porque ellos en realidad no eran ni pasajeros, eran mercancía. Lo dice el capitán en un momento dado, que cuando les dice que vosotros, vamos, no sois nadie, aquí en la ley somos nosotros somos los que sabemos y somos los que cruzamos el Atlántico, efectivamente, claro, como si ellos fueran mercancía. Bueno, es que en realidad lo eran, o sea, ellos ni siquiera habían pagado su propio pasaje, los llevaban. Entonces, cuando a ti te llevan y te meten en ese cubículo tan pequeño, sin conocer, cuando llevas mareado días enteros, realmente eso es una agonía, es tremendo. Ellos evidentemente sí salieron seguramente de aquella parte de atrás, pasaron por al lado del Castillo de San Antón y saldrían por esta ría y, como dice la novela, ellos lo último que ven es la luz del faro. Aquí de la Torre de Hércules. De la Torre de Hércules. Es verdad que tú narras de una manera muy directa ese sufrimiento, pero no te recreas ni en lo morboso, ni en lo sensiblero, es decir, vas un poco como precisamente a la médula del sufrimiento. Sí, a mí me interesaba sobre todo hacer una conexión humana, pero justamente lo que tú dices, no caer en el morbo, porque además cuando hablamos de estas situaciones tan miserables, tan terribles y de esclavitud, es muy fácil caer, regodearse en el sufrimiento y llega un momento que los recursos narrativos dejan de funcionar, o sea, porque tú empiezas a añadir y es imposible, ya el lector ya no consigue conectar. Yo quería, al contrario, lo que buscaba era, por un lado, un relato muy plástico, muy bello, pero que al mismo tiempo fuese muy cruel y con esa especie de disonancia cognitiva atrapar al lector. El escritor Juan Tallón ha escrito que Azúcar es un viaje al horror. ¿Lo compartes? Sí, sí lo es, desgraciadamente lo es. A un horror terrible y a un horror además que, como decíamos antes, se repite constantemente. Claro. Sí. Sabes bien que en este país somos muy dados a etiquetar. Cuando se habla de un viaje al horror, uno no puede dejar de pensar
en El corazón de las tinieblas de Conrad, ¿no? Era otro viaje en otro continente, pero en el fondo también era un viaje hacia el sufrimiento y, Sí. hacia ese dolor, precisamente. Sí, es ¿no? inevitable. Y aparte, bueno, y es lo que decimos, es un dolor universal, o sea, es el dolor de verse al otro lado del mundo en un medio hostil, de estar solo, de buscar una salida y de saber además que no tienes lugar al que volver, como les pasaba a ellos, porque los protagonistas de Azúcar lo que tenían detrás era una tierra que ni siquiera les daba algo de comer. Para esos jóvenes Cuba es el lugar de las primeras veces, porque allí ven los primeros caballos engalanados, los primeros carruajes, el primer tren. Exacto, el primer tren, que es como, casi como un animal mitológico gigante, de hecho Sí. lo describen así. A mí me gustaba, yo quería que Cuba fuese, porque además lo era, un lugar muy fascinante, pero al mismo tiempo muy amenazador. Hay una frase que se dice en la novela de dónde viene toda esta luz, porque es un lugar luminoso, lleno de colores, y normalmente siempre tenemos esa sensación de que en los lugares que están muy bien iluminados nada malo puede sucedernos. Y sin embargo Cuba va a ser un lugar muy amenazante a pesar de ser muy deslumbrante, muy luminoso y lleno de colores y de cosas bellas. Tú eres de aquí, de A Coruña, pero esta novela la has escrito en Berlín. Sí, entera. A veces hay que estar muy lejos, ¿no?, para poder escribir sobre según qué historia. Yo creo que sí, que estar lejos jugó a favor. Y además porque justamente tienes que hacer un ejercicio también contigo misma, con tu memoria, con lo que significa estar en casa, con lo que es anhelar tu lugar natural. Y yo creo que en ese sentido es una novela muy gallega, pero que nació en el centro mismo de Berlín. Una vez acabé de leerla, pensé que aquí mostrabas todo un universo literario, la verdad que daba para más. Y la sensación que se queda uno es de decir, bueno, ¿esto va a tener algún tipo de continuación o nace y muere aquí en Azúcar? Bueno, yo cuando empecé a escribir Azúcar, yo pensé que Azúcar iba a ser una historia autocontenida, pero como tú dices, yo, según me fui adentrando, me di cuenta de que estaba entrando en un universo, efectivamente. Entonces, sí, es probable que este universo tenga más incursiones, aunque yo también literariamente tengo este interés y tengo otros intereses, pero sí, sin duda, este universo va a volver porque realmente he encontrado pues eso, unos personajes muy interesantes, unas historias que me gustan mucho y un modo de canalizar la idea de la memoria en esta especie de mitología moderna que me ha hecho disfrutar mucho y que creo que puede dar mucho partido todavía. ¿Crees que esta novela también es un acto de justicia cara a esos jóvenes, a la vida que tuvieron que llevar? Bueno, yo creo que una parte de la justicia es el recuerdo y entonces sí, por esa parte sí, pero hay un dicho aquí en Galicia que dice que las campanas de las iglesias cuando tocan no tocan por los muertos, sino tocan por los que están vivos para que no se olviden de ellos. Entonces, sí es un homenaje a ellos y a su memoria, pero también es un recordatorio para nosotros, porque no podemos saber quiénes somos si no sabemos muy bien quiénes nos precedieron.